Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Bienvenidos a nuestro cuarto tema de este pequeño curso de Biblia. Vamos a ver qué se necesita para usar la Biblia. En este momento nos vamos a poner en la presencia del Señor para hacer nuestra oración. Ven, Espíritu de Dios, ven a habitar en mi corazón. Toca lo más hondo de Él, llévame al camino de la eternidad. Ven, Espíritu de amor, ven con tu fuerza y con tu paz, para que no se haga ya mi voluntad. Guíame al camino de la eternidad. Amén. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Cosas que hay que saber para usar la Biblia. Cada uno de los 73 libros de la Biblia tiene un nombre. Por ejemplo, Génesis, Isaías, Sabiduría, Carta a los Romanos, Apocalipsis, Evangelio según San Mateo. Todos los nombres de los libros están al inicio de cada Biblia. También debemos saber que cada uno de estos nombres tienen una sigla o abreviatura. Por ejemplo, Gen quiere decir Génesis. AP quiere decir Apocalipsis. MT quiere decir Evangelio según San Mateo. ROM quiere decir Carta a los Romanos. IS quiere decir Isaías. Sab quiere decir sabiduría. Cada libro está dividido en capítulos que son indicados con números grandes al lado del texto. Y con versículos que son indicados con números pequeños dentro del mismo texto de cada capítulo. ¿Cómo se escriben, se leen y se encuentran las citas bíblicas? Vamos a ver algunos ejemplos. Primero se escribe la sigla o abreviatura del libro citado. Por ejemplo, Mateo 2, 1, 2. Mateo se abrevia MT con un número enseguida que dice 2. Se le pone una comita para separar el capítulo y luego vienen los versículos, que sería 1-2. Eso nos está indicando que la cita es Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Sería Gen 3, 15.
y se va a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Otro ejemplo sería IS 40,1-8. Y se va a leer Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 8. SAP 6:15. Se lee Sabiduría capítulo 6, versículo 15. Y se va a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 10. Ahora vamos a ver, para encontrar las citas hay que buscarlas en el índice. El índice normalmente está al principio de la Biblia. La mejor manera de aprender el manejo de la Biblia es en su uso continuo, es decir, diariamente o con frecuencia hay que tomar la Biblia, que es la palabra de Dios, y buscar las citas que tengamos un poco de interés en ellas o que queramos descubrir qué es lo que el Señor nos dice en ellas. Entonces, si las tomamos con frecuencia, vamos a ir encontrando lo que el Señor nos dice a través de ellas. Con esto, también nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y eso nos ayudaría a que nosotros nos podamos comportar de una manera mejor hacia el encuentro con los hermanos, o también ayudando a que los hermanos puedan encontrarse con el Señor. San Jerónimo nos dice que por la asidua lectura y continua meditación de la palabra de Dios, llegue a ser tu corazón la biblioteca de Cristo. Hermanos, si diariamente reflexionamos la palabra de Dios y la meditamos, nosotros en nuestro corazón vamos a ir guardando todo aquello que el Señor nos dice. Y esto nos da un ejemplo precisamente de una biblioteca. ¿Qué hay en una biblioteca? Pues hay muchos libros con información de todo tipo que es requerida por nuestra persona para ir viviendo nuestra vida en una continua comunidad, en familia o en la comunidad o en el lugar que nosotros nos desarrollamos. Por eso es la comparación con una biblioteca. Pero en esta biblioteca pues vamos a tener los sentimientos, lo que el Señor nos pide, los sentimientos de Jesucristo hacia los hermanos, para vivir una vida feliz y ayudando a nuestros semejantes. Vamos a tomar una cita de la palabra de Dios. Vamos a buscar Lucas 10, 38, 42. Tomamos nuestra Biblia y vamos a buscar precisamente en los capítulos. En este caso sería capítulo 10, versículo del 38 al 42. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Dice así: Marta y María. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo, y una mujer llamada Marta
lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana de nombre María, que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta, en cambio, estaba muy ocupada en los muchos quehaceres. En cierto momento se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿no se te da nada que mi hermana me deje sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor respondió: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En realidad, una sola es necesaria. María escogió la parte mejor, la que no le será quitada. Palabra del Señor. Pues en esta cita bíblica, fijémonos qué es lo que Jesús nos está diciendo. Fíjense bien, nos dice: María escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque escuchar su palabra y estar atentos a lo que el Señor nos dice, eso es lo mejor. Porque si nosotros ponemos atención y le damos a cada cosa su lugar, pues eso nos va a servir para nuestra vida diaria. Y así como María, vamos a tener un corazón para estar atentos al Señor. No es que Marta esté mal, pero a veces el mundo nos distrae, los quehaceres, las apuraciones de la vida. Y eso es lo que el Señor le dice. Por eso le dice: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola debe ser la necesaria. Con este ejemplo, hermanos, pues vemos cómo el Señor nos habla a cada uno según nuestras circunstancias y según lo que Él nos quiere enseñar en su palabra. Por eso es muy necesaria que meditemos, que estemos atentos, que tengamos paz al estar con Él y en la oración. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer nuestra oración final. Gracias te damos, Señor, por estas enseñanzas que acabamos de recibir. Haz que las pongamos en práctica, a ejemplo de nuestra Madre Santísima María, que supo vivir la palabra en su corazón, y a nosotros ayúdanos a acogerla con amor en nuestra vida cristiana. Amén. También, por último, vamos a dejar una tarea. Vamos a meditar y vamos a hacer el ejercicio de buscar las citas bíblicas, y eso nos va a ayudar para cada vez ir interactuando más y con mayor facilidad poder encontrar las citas para escuchar la palabra de Dios. Por eso te recomendamos buscar las siguientes citas y meditar la palabra y el mensaje que Dios te quiere regalar. Las citas a meditar serían Lucas 10, 38-42. Ciertamente ya la leímos, pero cada uno de nosotros va a encontrar lo que el Señor le quiera decir. Luego vamos a buscar Primera de Timoteo 4, del 6 al 13. Y por último sería Tobías 4, del 4 al 8. Es muy importante que tomemos en cuenta en qué tiempo están escritas y qué es lo que ahorita en nuestra vida el Señor nos quiere decir a través de ellas. Muchas gracias. Si soy fiel
lo poco, Él se confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor.